Ya ustedes saben por el reglamento. El que no tiene idea de eso, entre a la página de la universidad y ahí está el reglamento. Bien. Hoy vamos a continuar con lo que es diseño de alcantarillas, que son obras transversales de drenaje superficial. Vamos a ver los tipos de flujo. Ojalá que terminemos ahora de la exposición de lo que son los tipos de flujo. Para la próxima clase ya resolver algunos problemas de esto. Me parece que no serán muchos, uno o dos a lo mucho, son problemitas un poco largos, pero lo que sí les recomiendo es que deben estudiar o repasar, mejor dicho, el capítulo de canales de mecánica de fluidos 1. Tienen que estudiar, hay algunos conceptos que son aplicables acá. Y esos conceptos son, por ejemplo, de tirante crítico, energía específica mínima, el número de Freud. Entonces hay que repasar para tener claro los conceptos que se ven en este momento. Lo que sí faltaría es el trabajo formativo, porque el trabajo formativo ya lo están desarrollando. Lo que faltaría es la actividad académica. Si bien es cierto, vamos a hacer algo monográfico, pero va a ser algo, digamos, pequeño. El asunto está en que si ustedes ven calendario, estamos ya semana 15, ¿no? Del día 15. De aquí ustedes dan examen el 17 y se acabó la semana. Luego entrarían a clases el 22, de ahí el 24 me parece, luego el 29, el 31 y básicamente entraríamos ya a lo que es examen nuevamente. Entonces ya no queda mucho tiempo. Bien, jóvenes, vamos a comenzar lo que es flujo de los tipos de flujo en lo que son alcantarillas. Antes de continuar, ¿hay alguna consulta respecto al trabajo? ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Señorita Carol, usted que es la delegada. Carol. No, ingeniero, ninguna por el momento. Bien. Bueno, supongo que todo está claro, el trabajo también. A lo largo de estas semanas hemos estado explicando, creo, la forma de cómo desarrollar. Al final de la clase voy a enviarles esta clase y les voy a enviar también ya el Excel. Bueno, el Excel simplemente para que lo tengan como referencia y les ahorre un poco el tiempo. Tiene una pregunta. ¿Ya? ¿Sí? ¿Pudiera utilizar Hidro esta para obtener los cálculos estadísticos? Hidro esta. No. Lo que quiero es que utilices el Excel para que sepas de dónde viene, cuál es la función de densidad y cuál es la función de probabilidad. Eso es lo que me interesa. Porque si tú lo haces con un programa, simplemente te va a dar un resultado. Pero tú sabes en qué se diferencia una función de densidad con una función de probabilidad acumulada. ¿Me contestas?
No, desconozco, ingeniero. Pero ¿cómo puedes desconocer si está en tu cuaderno? Está Me en... refería a los datos, como el de Pearson, como la normal con dos variables. De eso estoy hablando, Alexis. Ingeniero. De eso estoy hablando. Sí, porque con Excel ya le puedo entender, ¿no? Cómo sale con Excel, eh, lo que es la normal, la con dos parámetros y con tres, pero hay otros como la de Pearson y otro más, no sé cómo lo detallan para poder sacarlo en el Excel, porque hay unas funciones especialmente para eso. Y tenía esa duda, porque en el libro ahí le pude verificar que sí estoy haciendo bien pero las demás funciones estadísticas no lo supiera cómo sacarlo en el Excel. Por eso mismo te voy a dar yo el Excel para que le hagas el seguimiento. Ok, ingeniero, gracias. Y tengo otra pregunta más. ¿Podríamos utilizar el H canales también o también tenemos que hacer en Excel? Mira, para el cálculo hidráulico tienen que utilizar necesariamente el H-canal, porque si bien es cierto, las fórmulas son simples, las iteraciones son largas. Entonces, lo que a mí me interesa es que ustedes sepan lo que son las funciones de probabilidad. Con esas funciones de probabilidad, ustedes van a poder, en algún trabajo dado, definir su precipitación de diseño y con esa precipitación determinar su intensidad de diseño. Esa intensidad lo meten a la fórmula del CIA y obtienen el caudal máximo. ¿Me entienden? Y con ese caudal máximo ya van a diseñar su estructura hidráulica. Pero si tú no entiendes, o mejor dicho, lo metes a un sistema, a un programa, a un software, ¿qué te garantiza que los datos que estás metiendo están bien? Si lo único que has hecho es aplastar una tecla. ¿Qué te garantiza de que los datos que lo has comprado a la entidad cualquiera está libre de saltos, está libre de tendencias? Si no sabes el desarrollo en el Excel. La idea de que utilices el Excel no es que estamos haciéndolo a la antigua, no. La idea del Excel es que tú veas el error. Cuando tú desarrollas el Excel, vas captando, vas obteniendo tropezones, te vas equivocando, ¿entiendes? En el Excel te estás equivocando y esas equivocaciones te permiten corregir y analizar, que no es lo mismo que agarres tu serie, lo metas a una tecla y listo, y obtuviste en menos de 5 minutos todo tu trabajo. Eso es magnífico, siempre y cuando te paguen para eso, cuando ya seas profesional. Acá no, acá estás aprendiendo. Si ya lo sabes, a buena hora. Significa que el Excel lo vas a hacer mucho más rápido. Pero si no lo sabes, es para eso. Para que ustedes desarrollen esa capacidad de análisis. Esa es la idea. Porque si no, hidrología mejor lo hiciéramos, lo podríamos hacer en el ArcGIS, el otro programa creo que es Hidroesta 2. Hay un montón de programas. Estas alcantarillas lo podríamos calcular en el HI8. Todo. Hay programas para eso. Todo, hay software de todo. Nosotros ya no necesitamos pensar. Lo único que tenemos que hacer es que nuestro asistente cargue los datos, inclusive que se vaya y los compre. Lo trae, carga los datos y ni siquiera te molestes en aplastar la tecla. Simplemente tu asistente lo puede aplastar la tecla. Pero de donde no te vas a salvar es que una vez que salgan esos resultados, tengas que analizarlos. Porque a las finales de ese análisis va a depender tu diseño. Y lo que tú diseñas lo vas a firmar, va a tener tu sello, tu firma, tu registro SIP.
y si está mal, las consecuencias van a ser para ti. Yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que tu asistente aplaste la tecla, salgan los resultados, tú le des una mirada y digas, oye, ¿qué pasó acá? Este dato no está bien. Este resultado es aberrante, no concuerda con lo que yo sé. Esa es la idea. ¿Entendió, señor Alexis? Sí, ingeniero. Bien. El análisis de las series de precipitación lo van a hacer en el Excel. Cualquier otro modelo que tengan ustedes. No necesariamente el que yo les doy. El que yo les doy, la ventaja es que hay unos videos que lo pueden analizar y todo eso. Pero si alguien ya tiene conocimiento de esto y tiene sus propios programas, a buena hora, preséntelo con ellos. Pero necesito el desarrollo. Función de densidad y función de probabilidad. Y las gráficas de los dos. Así de simple. El hidroesta me parece que solo te da la función de probabilidad acumulada. ¿Verdad, señor Alexis? Sí, ingeniero. Pues a mí también me tienes que dar la función de densidad graficada. Hay diferencia. Bien, jóvenes. Aclarado eso, creo. ¿Alguna otra pregunta? A ver, pregunto yo. Alexis, ¿tienes tú ya tu serie de precipitaciones? Se refiere a los datos de la De estación lluvia. meteorológica, ingeniero. Exactamente, Alexis. Sí, ingeniero, ya lo he procesado, pero según mirando, investigando, ¿no? Y Ya. estos datos, mediante la estadística, hay que buscarle los datos erróneos. Y si mediante la estadística nos manda un dato erróneo, eso hay que eliminarlo y reemplazarlo, porque puede haber un error humano que en el año 2002 nos bota un error, una precipitación como de 350 y eso es demasiado, según la estadística, y nos dice que ese dato debemos corregirlo. Y A nosotros ver, a ver, Alexis, un momentito. Los datos que tú has conseguido, ¿quién te los dio? a la estación meteorológica. En ese tiempo hubo toma de la universidad ¿Ya? y no podemos, no pueden garantizar que esos datos es Pero realmente cierto. Alexis, se supone que ya vamos a terminar el curso. Lo primero que tienes que hacer es lo que se te enseñó al inicio. Inclusive les envié un Excel. Tienes que hacer una corrección de saltos y de tendencias. ¿Cierto? Sí, corrección de exacto, exactamente eso, ingeniero. Entonces, hecho la corrección de saltos y tendencias, ahí vas a nivelar todos esos datos raros que salen, se van a nivelar. Sí, ingeniero. O Se sea, van a corregir. de estos datos debemos hacer una corrección de datos. Y Exactamente. una vez que ya tenemos los datos corregidos, y con estos datos corregidos, con lo que vamos a trabajar, ¿no, ingeniero? ¿O me equivoco? A ver, cuando una estación meteorológica te vende unos datos, se supone que esos datos son los correctos. ¿Me entiendes? Es decir, tú asumes que hubo una huelga, que hubo un cambio de personal, que hubo una estación y que pusieron datos al azar. Eso no te corresponde a ti. Lo que a ti te corresponde es que con esos datos que tú has adquirido, le hagas un tratamiento. Primero, ver si tiene tendencias y ver si tiene saltos. Cuando hagas esa corrección, recién puedes asegurar que tus datos están corregidos, pero no puedes eliminar datos, porque si tú eliminas datos, ¿de qué forma lo vas a hacer?
completar. Vas a hacer la extensión de la serie. ¿Bajo qué condiciones? Inclusive hay una nota que yo les puse ahí donde les recalco de que si la serie, digamos, tiene algunos datos erróneos o algunos datos muy alejados de la realidad, con decirte, si yo tengo 6 años donde la precipitación máxima es 200, 220, 230, y como tú dices, aparece uno de 200, de 350. De buenas a primeras yo puedo decir que ese dato es erróneo, pero lo eliminaría. ¿Qué pasaría si en realidad es cierto que existió eso? Y es un valor extraordinario. Tienes que darle el tratamiento que debe ser. No es que yo agarro y lo elimino. Oye, de todas las naranjas que hay en la mesa, yo elimino las más grandes. Esos son naranjas, pero no datos hidrológicos. Entonces, cuando hagas tú ese tratamiento, recién puedes decir, este dato es el que le da el sesgo y lo elimina. Pero después de un tratamiento, no es que yo agarro antes de y lo escojo. Así todas las series serían lindísimas, pues. No es así, Alexis. Hay un procedimiento y ese procedimiento está en tus anotaciones. Luego de hacer ese, digamos, tratamiento de saltos y tendencias, recién puedo asegurar que mis datos ya están correctos. Y eso los meto a la serie, los meto al estudio, al análisis estadístico. Pero no es que tú digas, oye, este dato está muy alto. Y en ese tiempo hubo huelga y no hubo trabajador y lo anotaron así. Eso no te corresponde a ti. Si haces eso, estás cometiendo errores, estás introduciendo errores. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si esa lluvia fue una lluvia extraordinaria y tú la eliminaste? Y obtienes que, digamos, tu media ya no es, con ese 350 te salía, qué sé yo, 220. Pero eliminándolo ese dato, ya, digamos, tu media salía mucho más bajo. Si nosotros estamos trabajando con datos extraordinarios, por eso se llama datos extremos, los máximos de los máximos. De tu serie de datos se supone que son los más altos de cada año. Entonces, si son las lluvias más altas de cada año, ¿cómo es posible que quieras eliminar algo que es extraordinario de un año? Eso va para todos los jóvenes, ¿eh? Hay que repasar, Alex. Ingeniero, porque con los datos que he obtenido, le he hecho mediante las estadísticas la prueba de datos dudosos. Y esto me bota un mínimo y un máximo, que debe estar dentro de este rango. Y si dentro pasa de un parámetro. Y si pasa mediante la estadística que me dice de la prueba de datos dudosos, si pasa de esto, y si ya sea excedente o está muy bajo, eso quiere decir que es una prueba dudosa, es un apunte dudoso. Y por ende tuviera que tomar uno, si es alto, digamos, uno menor. Y este dato es dudoso y no le tomo. Simplemente lo eliminas. No le tomo. Y tengo que hacer no, es que si no lo tomas, lo estás eliminando. Sí, sí, ingeniero. Y trataría primero, de acuerdo a la estadística que me dice la prueba de datos dudosos, no que le voy a tomar, porque la prueba de datos dudosos me da unos parámetros que debe estar dentro de ese rango. ¿De qué teoría te estás basando, Alexis? Porque eso de datos dudosos yo no lo he mencionado. Eso. No, Hay algunos libros que mencionan el dato dudoso. Ese es de un ingeniero de un canal que estoy siguiéndole en sus clases, no sé de qué universidad, y así le está procesando. Creo que es de una universidad de Colombia. Sí, sí, ingeniero, exactamente. Bien, bien. Muy bien, Alexis. Lo que sí tienes que justificar lo que haces en tu trabajo.
Ok, ingeniero, ¿Ya? listo. Lo que pasa Justifiquen. es que mi histograma, y mediante este dato, está fuera de mi dato dudoso. Lo distorsiona, lo Le distorsiona. distorsión, exactamente. Y mediante la prueba de dato dudoso le trato de ajustar mediante la estadística. Y una vez que Ya, ya le he corregido, ya tiene una secuencia ya aceptable, en pocas palabras. ya. La curva es más suave. Bien, Alexis, lo que hagas me parece correcto, eso implica que le tienes interés en aprender, pero lo que tienes que hacer es, cuando tú presentes tu trabajo, justifica, y eso va para todo, justifiquen. Por ejemplo, Alexis está eliminando un dato, porque se supone que él va a presentar en el trabajo, todos tienen que presentar, digamos, la hoja de datos, la hoja de precipitaciones inicial, lo que han comprado, lo que han conseguido. Luego empieza el trabajo. Significa, por ejemplo, que Alexis en la primera hoja debe estar la hoja de lluvias máximas, ¿no es cierto? Y en esa debe estar ese 350. Después que hace la prueba de datos dudosos, el análisis ya que hace de saltos y tendencias, ese dato ya no aparece. Ahí es donde ya empezó su trabajo. Pero por eliminar ese dato tiene que justificarlo. De acuerdo a la teoría fulano de tal, si sale un dato de esta forma y donde, digamos, desvirtúa a la tendencia, se elimina. Eso tiene que indicar. Lo mismo que ustedes. De eso se trata. Eso es ingeniería. ¿Ya? Muy bien, Alexis. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ah, lo que sí no te salvas es que me le vas a hacer el tratamiento en Excel. ¿Entendido, Alexis? Sí, ingeniero, solo había una parte que no sabía la función del Excel para poder sacarlo. Y me voy a guiar del Excel que nos va a entregar y para poder hacerlo. Ya. En el Excel no hay funciones estadísticas aplicadas a la hidrología. Lo que ahí tienes que hacer es desarrollar la fórmula. Por eso te digo que debes tener, ahí les estoy poniendo la función de densidad y la función de probabilidad. ¿Ya? Así que en Excel lo que tienes son funciones estadísticas, no son funciones aplicables a la hidrología. O sea, con decirte, en Excel no hay el Gumbel. ¿Ya? Entonces, como no hay el Gumbel, tienes que aplicar la fórmula para la densidad y la fórmula para la probabilidad. Entonces, ahí lo van a ver, van a seguir la secuencia. Y de hecho, que como tú ya manejas eso, por lo que estoy viendo, puedes chequear tus datos que obtienes con el otro. La secuencia también es, si no mal recuerdo, es de una universidad de Costa Rica, creo. Me parece que es de Costa Rica o también de Colombia, no recuerdo. Los ejemplos que les estoy dando. ¿Ya? Entonces, o de Bolivia, me parece, pero son muy, muy didácticos como para que lo puedan desarrollar. Bien, jóvenes, ¿algo más? Bien. Entonces, vamos a iniciar con lo que los tipos de flujo en alcantarillas. La clase pasada ya hemos visto que son 6 tipos y todo depende de cómo es a la entrada y a la salida de la alcantarilla, ¿no es cierto? Y lo que nos dice es, se dice, según las relaciones entre los niveles en las secciones aguas arriba y aguas abajo de la alcantarilla, con los parámetros característicos de esta, lo que son longitud, diámetro, rugosidad, pendiente, etc. Se distinguen 6 tipos diferentes de flujo en alcantarilla. Lo que queremos, lo que tengo que indicarles, que el diámetro, nos indica pues que es digamos, una sección circular. Pero cuando veamos el desarrollo,
no necesariamente es una sección circular, ¿no? Y la dimensión que aparece ahí, que también es un D, es la dimensión, la máxima dimensión vertical, porque no todas las alcantarillas son circulares, tenemos rectangulares, tenemos cuadradas, ¿no? Entonces, este D, tomémoslo como, digamos, entre comillas. El caudal circulante por la alcantarilla siempre resulta de la aplicación de un balance de energía entre las secciones que funcionan como controles, dado que allí se pueden conocer las características del flujo. Es decir, el caudal que atraviesa la alcantarilla lo podemos controlar a la entrada o a la salida, porque va a ser un poco complicado controlarlo en el cuerpo de la alcantarilla, ¿no? Es un tanto difícil, por razones obvias, ¿no? Entonces, las secciones de control necesariamente están a la entrada o a la salida. Y las secciones de control, bueno, son con secciones donde podemos conocer todas sus características, ¿no? Esa es una sección de control, velocidad, caudal, todo ese tipo de cosas. Ahora, en el balance de energía se consideran pérdidas por fricción en la llegada a la alcantarilla, pérdidas localizadas en la entrada y pérdidas distribuidas por fricción a lo largo de la alcantarilla. Eso ya lo vimos la clase pasada, también hemos visto bueno, me parece que en la clase pasada, ¿no? Que tenemos pérdidas a la entrada, que lo llamaríamos locales. Esa pérdida por fricción a la llegada es en el tramo de la transición. Entonces, eso está especificado en el gráfico, ¿no? Este grafiquito lo hemos visto la clase pasada, pero hay que tener cuidado, ¿ya? La grafiquita que está en la clase pasada, si bien es cierto, hay algunos datos o algunos, digamos, nomenclatura que, si bien es cierto, son lo mismo, tiene diferente nombre, digamos, ¿no? En la clase pasada, si no mal recuerdo, a ver si lo tenemos por aquí. Y ya. Si ustedes ven, acá tengo un Z y un H1 a la entrada y tengo un H4 a la salida, ¿cierto? El tirante de agua a la entrada, digamos, este tirante de agua, desde el espejo de agua en el canal hasta digamos, el fondo del canal, es la abertura, el fondo de la abertura de la ventana de la alcantarilla. Esto yo lo puedo llamar Y1. Y este Y1 sería igual a H1 menos Z, ¿verdad? Eso sale por geometría, digamos. En la clase pasada, si mal no recuerdo, les presenté una imagen donde solo estaba H1 y un valor Z y un valor Y1. Entonces, es lo mismo, pero les indico para que no vaya a haber alguna confusión. Es lo mismo lo que está acá. Ahora, la línea roja es la línea de energía. Ahí tenemos el LA, es digamos, la longitud que hay entre la sección del canal y, mejor dicho, la longitud en la transición, ¿no? Esa es la pérdida de la longitud que hay en la pérdida de energía en la transición, ¿ya? El HF es lo que se pierde ahí y LA es la longitud que existe en esa transición. Ahora, el HLOC a la entrada es la pérdida local por la misma entrada. Ustedes saben que una entrada a una alcantarilla puede ser, digamos, con bordes redondeados, con bordes agudos. Entonces, esa es la pérdida de carga. Luego tengo la línea de energía que va desde la entrada hasta la salida, que ya sería por fricción, ¿no? Por fricción. Que eso ya sería la pérdida de carga
por fricción HF de 2 a 3, ¿no? De la entrada a la salida. Y en la parte inferior están lo que son las secciones, ¿no? La sección 1, la sección 2, la sección 3, la sección 4. La longitud que hay entre la entrada, la sección 2, y la salida, la sección 3, esa es la longitud de la alcantarilla. Bien. La descripción de cada uno de estos datos lo tenemos acá. D es la dimensión vertical máxima de la alcantarilla. Si es circular, pues debe ser el D, ¿no? El diámetro. Pero si es rectangular, entonces será el lado, ¿no? Que está ahí, la máxima dimensión vertical. Luego tengo el tirante Y1, que es la diferencia de H1 menos Z. Si regresamos a la imagen, este es lo que quiero que visualicen bien. Y1 es H1 menos Z. Esto es Y1. Se nota, ¿verdad? Simple por geometría, ¿no? Que es la sección del dren natural o de la caja, el tirante. Y Y4 es el tirante aguas abajo, que es lo mismo que el H4. Vamos al gráfico, ahí está el H4. En el gráfico anterior está como Y4. A ver, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué cambió la figura? Bueno, el cambio ha sido por las fórmulas, ¿ya? En el anterior había mucha confusión y con esta va a ser un poco más claro. Luego tengo lo que es la sección 1, la sección 2, la sección 3 y la sección 4. LB, que es una distancia de las transiciones aproximadamente, ¿verdad? Esto se verifica se verifica con cálculos, ¿no? La longitud. Luego tengo la longitud del cañón o barril, que es de la misma alcantarilla, la pendiente en el cañón, que es la pendiente de la alcantarilla básicamente, el CD, que es un coeficiente de gasto, que por lo general se obtiene de tablas o algunos cálculos adicionales, el A sub C, que es el área de flujo para un tirante crítico, y lo que es la pendiente crítica, ¿no? La pendiente donde será el tirante crítico. Bien, hay algo que yo quisiera que ustedes tengan en cuenta. Acá vamos a encontrar en las fórmulas lo que es el tirante crítico, el área crítica, y eso deben, digamos, repasar un poco en su curso de mecánica de fluidos. Quiero que más o menos, a ver, ¿qué es el tirante crítico? Bueno, básicamente, por ejemplo, en lo que es en tuberías, cuando nosotros hemos estudiado tuberías, lo que hemos visto es que para una misma área de tubería, ¿no? A una misma área de sección de tubería, una misma área, se puede transportar, digamos, diferentes gastos, ¿no? O sea, diferentes caudales. Puede ser Q1 y un caudal Q2, que si bien es cierto, pueden ser diferentes, uno mayor que el otro. ¿Y esto de qué depende? Depende básicamente de la velocidad, ¿no? Porque la fórmula que es igual, caudal es igual a velocidad por área. Entonces dependería de la velocidad. Pero eso es en tuberías. Ahora, si nosotros hablamos digamos, de secciones de canal, para una misma sección de canal, ¿no? Yo puedo transportar diferentes, con diferentes tirantes, yo puedo transportar el mismo caudal, ¿no? Puedo transportar el mismo caudal con una combinación de, digamos, de tirante y energía
de velocidad. La energía de velocidad, recuerdan ustedes el v al cuadrado sobre 2g, ¿no? Esto se supone que ustedes lo saben por mecánica de fluidos, ¿no? La ecuación de Bernoulli. Entonces, se puede conducir, digamos, el mismo caudal, solo variando la pendiente, ¿ya? Entonces, con unas pendientes, digamos, bajas, yo puedo transportar este caudal 1, ¿no es cierto? Y con un tirante. Con este tirante, digamos, Y1, y con esta pendiente S1, puedo transportar este caudal 1, si me dejo entender. Pero yo puedo transportar este caudal 1 con la misma sección, con un tirante, digamos, Y2 y una pendiente S2. Lo único que va a variar es la velocidad. ¿Listo? Esto es lo que sucede en canal. Ahora, el tirante crítico, bueno, ahí entra ya, digamos, otro concepto, ¿no? Si ustedes ya han repasado, digamos, o han visto lo que es energía específica. El tirante crítico es el tirante en el canal que me da la mínima energía. Este gráfico lo que me da es las diferentes combinaciones de tirante con energía, ¿sí? Energía y tirante. Y el tirante crítico es digamos, la combinación que me da la mínima energía. Se supone que esto es para un mismo caudal, ¿ya? Y este valor, la mínima energía, es lo que me da el tirante crítico. Y con esto yo puedo definir y decir, ¿no? Que si yo tengo, por ejemplo, un valor de tirante Y sub n, ¿no? Si ese Y sub n, que es un tirante normal, digamos, es mayor al tirante crítico, estamos en un flujo subcrítico. Ahora, si el tirante normal es igual al Y sub c, o sea, al tirante crítico, estamos en un flujo crítico. Ahora, si Y sub n, el tirante normal, es menor al tirante crítico, el flujo es supercrítico, ¿no? Para eso también nos sirve el tirante crítico, el cálculo del tirante crítico. Ahora, pero nosotros también en canales hemos visto lo que es el número de Freud, ¿no? De Freud, creo es Freud. Esto es igual a velocidad sobre la raíz cuadrada de la gravedad por el tirante, ¿sí? Ahora, si este Freud, el número de Freud, es menor que 1, estamos ante un flujo subcrítico. Si el número de Freud es igual a 1, estamos en un flujo crítico. Pero si el número de Freud es mayor que 1, el flujo es supercrítico.
Y eso va a influir en el diseño de nuestras alcantarillas. Por eso debemos tener, digamos, conocimiento, repasar un poco de esto para poder, digamos, no tener dudas al respecto, ¿no? En lo que es el flujo en alcantarilla. Bien. Si nosotros vemos en la imagen, en la pantalla, el primer flujo, digamos, para alcantarillas, digamos, tipo 1, que yo le he puesto tipo 1. Yo he sacado de bibliografía. Van a encontrar, van a encontrar bastante bibliografía sobre esto de flujo en alcantarillas. Y he tomado la más conveniente, la que me parece que es la más, digamos, más entendible. Básicamente la literatura que encuentren está basada en lo que tiene el Ventechov. En el Ventechov hay un pequeño capítulo, no capítulo, es un ítem de unas 4 o 5 hojitas que se refiere a alcantarillas. 4 o 5 hojitas. Y ahí define los flujos de alcantarillas. Y la mayoría de textos que ustedes encuentren en el Internet están referidos a él, ¿no? A esas 4 hojitas del Ventechov. ¿Ya? Yo he tomado una que, bueno, que me parece la más, digamos, la más entendible, y yo lo utilizo particularmente para el diseño de alcantarillas. ¿Ya? El tipo que está acá, que está colocado en algunos libros, en algunas literaturas, van a encontrarlo como tipo 5, tipo 6, pero lo que no va a variar es las condiciones. Y las condiciones son las que están ahí. Si se cumple, ¿qué? En algunas lo van a encontrar como tipo 6, en otras como tipo 2, tipo 3. Bueno, el asunto es que tienen que verificar esto. Si se cumple, ¿qué? El H1 menos Z entre el D es mayor que 1 y el H4 sobre D es mayor que 1, la alcantarilla funciona como una tubería con entrada ahogada y salida ahogada, ¿no? Si vemos el gráfico, estamos viendo aquí el nivel del agua a la entrada y el nivel del agua a la salida. Significa que el flujo está acá. La alcantarilla completamente está tapada con agua. ¿Ya? Si vamos al gráfico, en otros libros, de repente van a encontrar acá, en vez de H1Z, van a encontrar Y1. Por eso les he especificado en esta imagen el Y1, que es H1 menos Z. Y si vamos al gráfico, ahí está. ¿Ya? Lo que tienen que identificar es eso. Literatura van a encontrar un montón, eso sí les aseguro. Pero tienen que tener en cuenta las condiciones de flujo simplemente. Estas condiciones, H1 menos Z sobre D y E. Ahora, el caudal que circula por la alcantarilla se da a través de la fórmula que está al costado. El caudal es igual a CD por AT. ¿Qué es CD? Ya lo hemos visto, ¿no? CD es un coeficiente de gasto y el AT es el área total de la alcantarilla, el área que se da al ingreso, ¿no? Y los parámetros que indica. H1, que es el tirante al ingreso, H4 a la salida, ¿no? Pero de un plano de referencia, ¿ya? El 2G, que es la gravedad,
el CD, que es el coeficiente de gasto, N el número de Manning, L la longitud del radio hidráulico. Entonces, esto es con lo que nosotros calculamos el caudal, que circula a través de la alcantarilla. Pero, como hemos visto también en la clase pasada, existe un procedimiento de cálculo. Si bien es cierto, acá está el caudal, pero debemos calcular el H1, el H4, el coeficiente de descarga, todos esos datos, esos parámetros, esas variables debemos calcularlo de acuerdo a las condiciones de flujo. ¿Ya? Luego tenemos la alcantarilla tipo 2. Si lo ven, la alcantarilla tipo 2 tiene las mismas condiciones que la anterior. Está ahogada, ¿no? Pero esta dice que funciona como si fuera una tubería, ¿no? Con la entrada ahogada y la salida con flujo lleno. O sea, está como, como el caso anterior, pero ya no está ahogada, sino que hay un flujo de agua, ¿no? Y el tirante H4 es mucho menor que el H3, ¿ya? Que son, digamos, tirantes dentro de del flujo en la alcantarilla. Y el caudal es igual a la fórmula anterior, pero si lo ven, varía en el H, que ya no lo consideran él, sino lo consideran justo a la salida de la alcantarilla. Esta es la alcantarilla tipo 2. Luego tengo la alcantarilla tipo 3, que debe cumplir ya estas condiciones, ¿no? Que el H1 menos el Z sobre D sea mayor a 1.5 y el H4 sobre 4 menor que 1. Esto nos dice que es básicamente como un orificio. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuando hemos estudiado orificios, ¿no? Eso también es una parte de mecánica de fluidos, donde existe, por ejemplo, una vena contraída, ¿no? En el orificio. No sale con la misma sección, ¿verdad? Sino existe una contracción de la vena. ¿Sí? Existe una contracción de la vena. Digamos, si le doy exageradamente es algo así. Entonces, ese tipo de, digamos, de definiciones, eso también tienen que conocerlo, ¿ya? Entonces, cuando funciona con un orificio, dice en este caso, denominamos cuando la alcantarilla es hidráulicamente corta. Y la anterior, voy a regresar, es una alcantarilla hidráulicamente larga. ¿Lo ven? Y en la anterior, la posterior ya es hidráulicamente corta. Para el cálculo de esta alcantarilla, como ya es igual a la, digamos, el tipo 2 es parecida al tipo 3, ya se pone, ya hay algunos, digamos, ábacos, figuras, cuadros, para poder diferenciarlo, si es tipo 1 o tipo 2, o tipo 2 o tipo 3, ¿no? Ahora, el caudal de gasto, una vez definido, sería la que está en la fórmula abajo, ¿no? Lo que está acá marcando. Bien, los gráficos, ya acá vemos la figura 1. La figura 1 está dividida en dos, la 1A y la 1B, me parece. A ver, para que ustedes vean, son estas las figuras. La figura 1A y la figura 1B, ¿no? Que esa nos va a servir para definir el tipo de flujo, si es la 2 o la 3, ¿ya? Se ingresa con la longitud sobre el diámetro y vamos calculando los valores, ¿no? Y ahí sale.
en donde intersecta, ahí lo tenemos. Estos gráficos, si bien es cierto, están un poco distorsionados, es por la literatura de donde se ha sacado, ¿no? Y esto es del libro del Ventechó, la mayoría de gráficos, ¿ya? De hidráulica de canales, del Ventechó. Bien. Luego tenemos la alcantarilla tipo 4, que también se cumple casi las mismas condiciones, solo varía en esto, ¿no? Y interviene también lo que es las pendientes, que habla de pendiente crítica, donde la pendiente del canal es mayor a la pendiente crítica. Esta fórmula de la pendiente crítica ya está indicada, se lo he indicado en los parámetros, voy a regresar para que ustedes lo vean. Está aquí, pendiente crítica. Y esto también se calcula, el factor de sección para flujo crítico, eso también se calcula con tablas. ¿Ya? Hay datos ahí, hay tablas para el cálculo. Bien. El tipo, esta es la del tipo 4, ¿no? ¿Ya? Una pendiente crítica. Entonces dice que la alcantarilla funciona como un canal de pendiente fuerte en régimen supercrítico. Para definir esto del pendiente, digamos, de régimen supercrítico, yo debo calcular el tirante crítico, ¿no? Para saber si es supercrítico. Si el tirante es menor a Y sub C, ya sabemos que es un supercrítico, o calcular el número de Freud, ¿no? Entonces, hay que repasar esos conceptos. Luego tengo la alcantarilla tipo 5, ¿no? Que entre la 4 y la 5 hay similitud, pero para poder diferenciar entre la 4 y la 5, me valgo de la figura 2 y 3. Estas figuras son las siguientes, ¿no? Las figuras 2 y 3. Con estas yo voy a definir si estoy en un flujo 4 o estoy en un flujo del tipo 5. Bien. Esto lo vamos a ver un poco más claro cuando desarrollemos los problemas. En el ejemplo se nota mucho más claro que estar hablando y explicando acá. Luego tengo el flujo 6, ¿no? Que es una, digamos, sección donde siempre está en régimen subcrítico. O sea, nunca se llega al régimen supercrítico. El tirante siempre es mayor al tirante crítico y la fórmula de cálculo está aquí. La pérdida de carga, eso ya se calcula, tiene que cumplir estas condiciones. Luego tenemos, bueno, ¿alguna pregunta sobre esto, sobre los tipos de flujo? Como ustedes ven, la gráfica y la fórmula del caudal, pero todo eso tiene una secuencia de cálculo. Hay que determinar las velocidades en la sección 1, las pérdidas de carga. Por lo general, las pérdidas de carga se calculan también con ábacos. No es, digamos, ustedes mismos han podido, digamos, experimentar que en el diseño de canales es muy complicado, es un poco tedioso, las fórmulas son muy complicadas. Y ahí básicamente lo que yo les recomendaría, por ejemplo, ¿no? Lo que nos decía su compañero Alexis, que para el calcular el tirante de la, digamos, aguas arriba de la alcantarilla, podríamos hacerlo con el H-canales.
Igual para el cálculo del Y sub C. Nosotros vamos a poder calcular, tengo la sección, tengo el caudal, tengo la pendiente, y con eso en el H canales me puede decir si es un flujo crítico, subcrítico, que nos ahorra mucho trabajo, ¿ya? Esto no podemos trabajarlo, digamos, con Excel, es un poco complicado. Necesariamente vamos a utilizar ese programa, ¿no? El H canal, ¿ya? El resto de datos sí lo podemos obtener de Abacus, que está en la misma literatura, y lo podemos utilizar. ¿Alguna pregunta? Carol. Ingeniero, No, ingeniero. Bueno, bien. Guamaní Laguna tiene Guamaní, dime. Guamaní, ¿alguna pregunta? ¿Cómo? respecto a los flujos que Te escucho Sí. entrecortado, Cuando- Guamaní. o sea, No se te entiende bien. ¿Podrías mandar al WhatsApp? ahora Bien. Bueno, hasta que nos envíen. Luego tenemos lo que es el procedimiento de cálculo. En este procedimiento nos están dando las pautas, digamos, básicas para poder hacer el cálculo y el diseño de la alcantarilla, ¿no? Dice, en las expresiones anteriores, el término CD, que es el coeficiente de descarga, el CD, bueno, no está como subines, que refleja las pérdidas localizadas en la alcantarilla. Dice, para los tipos de flujo 1 y 2, los valores del coeficiente de descarga se extraen de la tabla 1, ¿no? La tabla 1, que ya los tenemos aquí, ahora les voy a mostrar. Está la tabla 1, la tabla 2, para que tengan ustedes conocimiento de lo que hay. A ver, tabla 1, tabla 2, tenemos la tabla 3, las figuras 1, 1A, 1B, la figura 2, la figura 3, 4 y la figura 5. Además tenemos esta tabla 4, que son los coeficientes de contracción. Sí, coeficientes de contracción en canal, ¿no? En la ventana. Luego, con eso, creo que estamos viendo en el procedimiento de cálculo lo que nos dice, ¿no? Para los tipos de flujo 1 y 2, los valores del coeficiente de descarga se extraen de la tabla 1. Para el tipo 3 de la tabla 2 y para el 4, 5 y 6 se extraen de la tabla 3. La tabla 4 permite calcular el caudal, el área y la conductividad hidráulica K en condiciones de flujo crítico para un tirante crítico dado en canales circulares. Las figuras 4 y 5 dice auxilian para el cálculo del caudal circulante en los tipos 4 y 5, ¿no? Y una observación, en todos los casos las pérdidas por fricción, en todos los casos, pérdidas por fricción en el interior de la alcantarilla se calcula con esta fórmula. La pérdida de carga en el tramo, caudal al cuadrado por la longitud y los coeficientes K y KJ, ¿no? Del tramo. Luego, este cuadrito que ya le hemos visto, que es la identificación del tipo de flujo, ¿no? El H1 menos el Z, cuando es mayor
cuando es menor, y con eso podemos definir nuestros tipos de alcantarilla, ¿no? De qué forma podemos definir, ahí están las figuras, ¿no? Este es digamos, el diagrama de flujo para el procedimiento de cálculo. Bien. Algunos comentarios al procedimiento. Los tipos 1, 2 y 3 se calculan sin mayor dificultad y se utilizando las tablas 1 y 2 y la figura 1. El tipo 4, canal en régimen supercrítico, se calcula con el siguiente procedimiento. Estimar el coeficiente de descarga con la tabla 3. Con la figura 4, estimar el Y sub C, luego determinar el Q sub C, el A sub C, el K sub C, con auxilio de la tabla 4, si la alcantarilla es circular, ¿no? Si no hay otro procedimiento. Calcular el término cinético en 1 y la pérdida por fricción entre 1 y 2, con el K sub C antes allá. Luego dice calcular el caudal con la expresión correspondiente al tipo de flujo 4. Si los valores del caudal resultantes de B y D no coinciden, suponer un nuevo Y sub C, rehaciendo el procedimiento hasta que los valores coincidan. Más o menos de prueba-error, ¿no? Luego, en el tipo 5, el canal del régimen subcrítico con tirante crítico a la salida se calcula con el procedimiento que está indicado. Luego tengo en el tipo 5 también el paso 6, 7 hasta el paso 10. En el tipo de flujo 6 también nos da unas observaciones, unas formas de cálculo, ¿ya? Y también va hasta el paso 10. Lo que quiero que vean acá es el procedimiento de cálculo, es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo están? Están todas las fórmulas definidas, por fricción, no por pérdida local. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar valores, pero para eso necesitamos desarrollar los cálculos. Luego tenemos, después de los comentarios, ya tenemos lo que son los nomogramas y tablas para los correspondientes cálculos. En la próxima clase voy a tratar de, mejor dicho, voy a presentar el desarrollo de un problema. En estas clases que nos quedan vamos a desarrollar eso, unos problemitas de esto y de lo que ya habíamos visto, para poder entenderlo mejor y ustedes puedan definir lo de su trabajo, ¿no? El estudio que puede haber en las alcantarillas. Ustedes en las alcantarillas van a definir caudales, van a tener prácticamente todos los datos de la alcantarilla. Y lo que van a hacer es simplemente determinar si el caudal que circula, a ver, quiero que lo tengan ustedes, digamos, presente. Lo que ustedes van a definir es que con el caudal que ustedes han logrado calcular, ¿no? Con este caudal que lo han obtenido con la fórmula del CIA, con este caudal van a poder definir el comportamiento de la estructura. A ver, nosotros hemos vectorizado todas las áreas que tienen influencia para evacuar el caudal de esa área de la universidad, ¿verdad? Entonces, cada área tiene un caudal que aporta. Y el caudal, por ejemplo, que va a aportar a la alcantarilla que está frente de la universidad es lo que está dentro de la universidad y lo que llega a él. Ese caudal se supone que es un caudal máximo. ¿Por qué razón es un caudal máximo? Porque ha sido definido de una lluvia máxima, de una precipitación máxima.
que lo hemos llegado a calcular para un periodo de retorno y para una probabilidad, ¿no es cierto? Se supone que el periodo de retorno ya lo calculamos de acuerdo a la estructura que tenemos, ¿no es cierto? Si es una alcantarilla de un, digamos, de un sistema mayor, de un sistema menor, esos datos los tenemos también ahí. O si no, también lo pueden obtener del manual del Ministerio de Transporte, que es los gráficos que yo les he puesto en la teoría. Entonces, tenemos todos los datos para definir nuestro caudal. Este caudal es el que ustedes deben probarlo acá, en la alcantarilla. Se supone que la alcantarilla tiene una cuenca, tiene un ingreso, ¿no? De repente no tiene transición, tendrá transición, no lo tiene. Si no lo tiene, la transición simplemente lo que ustedes van a ver es que de un canal que se aproxima a la alcantarilla, entra directamente a la alcantarilla. ¿Qué tipo de pérdida local encontrarían ahí? Ingeniero, ¿Quién me quiero puede saber por decir? qué ya llamaron lista. ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿Quién? Bueno, ¿quién me puede decir qué tipo de pérdida habría en este tipo? Si el canal llega, digamos, así, ¿no? El canal que llega a la alcantarilla es mucho más ancho y no existe transición. ¿Qué tipo de pérdida local utilizarían? Lo que sería una contracción brusca, ¿no? Eso también lo tienen en canales, en su capítulo de canales. Contracciones bruscas, ampliaciones bruscas. Ampliación brusca sería si a la salida de la alcantarilla tampoco tiene transición, ¿no? Entonces sería una ampliación brusca. Todo eso, lo que han aprendido antes, lo van a aplicar acá. Y a las finales tienen que ver si el caudal que evacúa es igual al caudal que ustedes han calculado, ¿no? Ahí van a ver si el flujo que ustedes han considerado es, digamos, si el tirante que han considerado es para ahogada, si es para libre, pero eso lo van a sacar del caudal, ¿no? Ustedes, con las fórmulas que tienen aquí, ¿qué es lo que van a calcular? Un caudal de flujo, un caudal con el cual esta alcantarilla puede evacuar. ¿Cómo? Tengo la sección de la alcantarilla que lo tomo en el campo, ¿sí? En el campo tengo una sección de alcantarilla. Tengo una cota de ingreso, tengo una cota de salida y tengo una longitud de alcantarilla. Si tengo eso, puedo obtener una pendiente de la alcantarilla. Tengo la pendiente y tengo la longitud. Puedo saber si es de concreto o no. Si es de concreto, si es de tubo de plástico, lo que sea. Ahí puedo obtener el N, ¿verdad? Ahora, con el caudal, ustedes ven si en la alcantarilla hay huellas de que el agua ha subido mucho más alto que la boca de la alcantarilla o mucho más bajo. Si ustedes no pueden definir eso, simplemente tienen el caudal de diseño y van a ver si efectivamente lo evacúan con esa sección, ¿verdad? Entonces, tienen todos los parámetros para desarrollar su verificación, su cálculo.
Ahora, ¿cuántas alcantarillas hay en el trayecto? Bueno, eso ya depende de lo que ustedes estén determinando en su trabajo de campo, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? Señor Alexis, Ningún ingeniero. ¿todo claro? Todo claro, ingeniero. Solo vi una pregunta de mi compañero Salomón, que Sí, decía que en caso se presente basura, eso es lo que le traté de entender, lo que te quería preguntar. ya, muy bien. Entre las recomendaciones que nos da la literatura, que ustedes pueden encontrarla, ¿no? Una de las recomendaciones que nos dan es que al área calculada, ¿no? Mejor dicho, el área mínima que yo calcule debe ser con el 30% más del caudal de diseño. Es decir, ¿cómo yo calculo el área de mi alcantarilla? El área de mi alcantarilla yo lo calculo como A igual a caudal sobre velocidad. ¿Cierto? Esa es la fórmula. Esta fórmula ya lo han visto en fluidos. Esta es la fórmula de continuidad, ¿no? Dice, el área es igual al caudal entre la velocidad. ¿Qué conocemos nosotros de esto? Conozco el caudal máximo que debo evacuar. Lo conozco, porque eso es lo que estoy haciendo con mis datos de lluvia, con las intensidades, lo estoy procesando y estoy haciendo un trabajo minucioso de estadística para poder entrar con todos esos datos y calcular mi caudal máximo con el CIA, que está en la norma de drenaje, ¿no? Es decir, tengo mi caudal. La velocidad me dan como recomendación, en las clases pasadas han visto que la velocidad dice puede ser de 1 metro por segundo, 1.5 metros por segundo, pero en alguna literatura ustedes van a encontrar que esa velocidad puede ser 3 metros, si es concreto. Puedo subirlo hasta 4 metros si al final de la alcantarilla yo tengo una poza de disipación de energía. Si yo tengo una poza de disipación, yo a la alcantarilla le puedo incrementar la velocidad hasta 4 metros por segundo. ¿Qué significa eso? Ya tengo el caudal y tengo la velocidad. Con este caudal y esta velocidad puedo obtener ¿qué? Un área, que sería un área mínima. ¿Sí? Tengo un área mínima. Y la recomendación que dice la literatura, que nos da la literatura, es que si existe basura o hay peligro o riesgo de obstrucción, ¿qué es lo que sucede en Pucallpa? Todo el mundo tira su basura a las canaletas. Esas canaletas llegan a las alcantarillas y los obstruyen. Existe calles sin pavimentar, esos carros, esos vehículos que transitan por esas calles, en una eventual lluvia, simplemente se embarran y ese barro lo llevan a las canaletas y simplemente hay sedimento. Y la recomendación dice que el área mínima que tú deberías utilizar es
igual a 1.3 el caudal entre la velocidad. Es decir, incrementarlo al área en un 30%. La idea es que te absorba, ese 30% absorba los sedimentos y la basura que pudiera haber. Pero jóvenes, eso tienen que hacerlo con mucho cuidado, con mucha cautela, con mucho criterio. Porque incrementar el caudal, o sea, incrementar el área de una alcantarilla, significa que estás incrementando la sección estructural de la alcantarilla. Estás incrementando concreto, estás incrementando fierro y estás incrementando la luz de la alcantarilla. Entonces, tienen que hacerlo con mucho criterio. Si bien es cierto, esto es una recomendación, está en el profesional que digamos, realice el diseño de tomarlo en cuenta o no. Pero esa es digamos, la recomendación. Creo que eso responde a la pregunta de su compañero. ¿Alguna pregunta más? Bien, creo que no hay más preguntas. Bien, jóvenes, la próxima clase es el examen. Espero que estén preparados ya para poder responder esa práctica. Bien, voy a pasar nuevamente lista. Analí Ávila. Presente, ingeniero, buenas noches. Arlan Garboso. Presente, ingeniero, buenas noches. Diego Enciso. Presente, ingeniero, buenas noches. Fiorella Pérez. Presente, ingeniero, buenas noches. Yanela Mendoza. Presente, ingeniero. Kevin Yacolca. Presente, ingeniero, buenas noches. Lina Rodríguez. Marjorie Guevara. Richard Mariche. Presente, Roel- ingeniero Mariche. Roel Ingeniero, mi compañero Robert, su micro está mal, pero está en clase. Se escribió en el grupo presente. A ver. Tienen que resolver ese tipo de problemas, jóvenes, ¿eh? Salomón Guamaní. Presente, Salomón. ingeniero, buenas noches. A ver, voy a repetir ya, no vaya a ser que haya algún problema. Richard Mariche. Presente, ingeniero, buenas noches. Marjorie Guevara. ¿Quién ha levantado la mano? Salomón. Sí, Dime, ingeniero, Salomón. presente, buenas noches. ¿Por la asistencia? Correcto, ingeniero. Bien, bien. Bueno, Lina Rodríguez. Lina Rodríguez y Marjorie Guevara. Bueno, no están. Bien, jóvenes, ¿alguna consulta adicional, alguna pregunta del trabajo, del examen, alguna cosa?
Dime, Roel. Roel. Es ese compañero que su audio está mal. Solamente quiere corroborar de que lo considera en la lista. Si me pregunta de nuevo, lo voy a borrar de la lista. Ya está. Bien, jóvenes. Espero que todo vaya bien. Bien, nos quedamos ahí.